Buenos días. Ante todo, un agradecimiento a Javier Espada por esta invitación y lamento no poder estar con vosotros, que mucho me habría gustado, y sobre todo conocer y ver Calanda, que aún no conozco. El tema de que voy a hablar ahora es fruto de una indagación mía que pues ha cuajado en un libro que se llama La edición de El elegible hijo de flauta, que es un guión que Larrea y Buñuel prepara para una película, pero que pues al final no se realiza. Es una historia larga, interesante, de que yo encontré el epistolario que se enviaron los dos amigos y por lo tanto aquí intento un poco resumir su historia, pensando que eran dos hombres amigos, dos grandes escritores intelectuales que pues vivían en el extranjero, en el exilio, y además uno estaba en Ciudad de México, Buñuel, y el otro, Larrea, en la Universidad de Córdoba, entonces muy lejano y con grandes problemas personales. Así es una historia incluso humana, además que literaria y fílmica. Bien, diríamos que este guión, que se llama, hemos dicho, Ilegible hijo de flauta, empieza prácticamente como un cuento que había escrito Larrea y que él mismo, en una carta enviada a Larrea, dice: empecé a escribir un guión. Este es el mismo Buñuel que lo cuenta, y dice: empecé a escribir un guión con uno de los más grandes poetas españoles, Juan Larrea. La película titulada Ilegible hijo de flauta, como una película de carácter surrealista con algunas ideas muy buenas, pero agrupadas en torno a una tesis discutible. La vieja Europa estaba acabada, un nuevo espíritu se alza en la América. Y sigue siempre diciendo Buñuel: Oscar Danziger intentó en vano montar una película. Mucho más tarde, en 1980, una revista americana, Vuelta, que es la revista de Octavio Paz, publicó el guión, pero sin decirme nada. Larrea le había añadido elementos simbólicos que no me gustan. En realidad es larga y complicada la historia del relato y la génesis del guión cinematográfico, que nunca llegó a representarse. Sabemos que tras la lectura del libro, la evolución mística en el desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia del Padre Juan Arintero, Larrea sufre una profunda crisis espiritual y empieza a componer un breve relato que titula Ilegible hijo de flauta. Es un relato surreal, casi imposible de entender, de comprender, pero Gerardo Diego lee, gran amigo de Larrea, amigo que se escribe, tenemos un gran epistolario entre los dos. Él prácticamente lee algunas páginas, Gerardo Diego lee algunas páginas del texto y entonces habla con Buñuel y le entrega estas páginas, y estamos a primero de 1947, prácticamente el 28 de mayo, y Buñuel lee el texto, que juzga interesante. Poco después se traduce al inglés para dárselo a leer a Oscar Danziger, con quien Buñuel, sabemos, había realizado la película Gran
casino. 10 años después, cuando ya Larrea vive en Argentina, porque sabemos que pues de París va a México, pues de México va a Córdoba, la Universidad de Córdoba, donde empieza la relación con Buñuel. Entonces yo encontré todo el epistolario entre los dos que forma este libro, encontré en la Biblioteca Nacional del Cine, y entonces la lectura del texto es interesante porque esta carta nos ayuda un poco a ver la diferencia que existe entre la formación poética de Larrea y la formación cinematográfica y además sus ideas particulares de Buñuel. Entonces hemos dicho que 2 años después Larrea ya se encuentra en Argentina, recibe carta de Buñuel que la informe de que ya va a firmar el elegible. Pero se necesita, según Buñuel, alargar la historia, inventar nuevas escenas, escena que Larrea empieza a escribir con la colaboración de su hija Lucián. Larrea se había separado, se quedaba con su hija, vivía una historia muy complicada y difícil allí en la Universidad de Córdoba, pero confecciona 8 nuevos episodios, entre los cuales destaca el de los testigos de Jehová. Bueno, digo este episodio porque es determinante pues por la representación de la película. Es un texto de concepción mística, simbólica, que envía a Buñuel, que es residente, como sabemos, en México, para su adaptación fílmica. Larrea considera imprescindible este episodio final de los testigos, que en cambio Buñuel decide suprimir. El motivo, escribe Buñuel al amigo Juan, porque es sencillamente irrealizable. Además dice que se necesita mucha presencia de personas y esto crea mucha dificultad incluso desde el punto de vista económico. Incluso hay un límite del presupuesto disponible, aunque confiesa, como sabemos, en su libro de memoria Mi último suspiro, él siente ante todo una verdadera fobia a la presencia de las muchedumbres. En efecto, es decir, estas páginas no le interesaban, eran páginas de carácter religioso, etc. Todo esto para Buñuel era cosa que no podía ser representada. En efecto, esta escena ideada por Larrea y su hija Lucián, representa un meeting en que los testigos de Jehová se reúnen en América, en la playa americana, y prácticamente allí discute sobre aspectos religiosos, o Jehová, etc. En fin, estamos frente a distintas visiones del mundo que en cierto sentido alejan a estos dos artistas del programa común. Y a este punto pasa algo traumático que en cierto sentido pone término a la posibilidad de esta representación. ¿Y qué es? Es que una tragedia, un accidente de avión en que muere la hija Lucián y su yerno, y dejando a Larrea un pequeño niño. Efectivamente esta tragedia, y sobre todo el hecho que esta escena que Buñuel rechaza es fruto de la colaboración también de esta hija. Esto impide a Larrea, impide prácticamente llevar a la escena este texto. Y por lo tanto se abandona el proyecto, mientras que antes
Buñuel había ya firmado el contrato con una casa americana y le había enviado a Larrea, que vivía en un estado, hemos dicho, de gran penuria, y pobreza y también malestar personal por algunas polémicas que había surgido dentro de la universidad en contra de él. Y entonces Buñuel le envía un cheque rehusando su compensación personal para dársela a él, pero pero Larrea, por el hecho de que había rehusado la escena de los testigos de Jehová, también rechaza el cheque y se lo rendía. Y nada le dice a Buñuel de esta tragedia personal, de la muerte de su hija y de que él estaba con un niño de pocos meses en sus manos, estaba solo, separado, etc. Es una situación muy particular de que al final pues hablaremos. Pero volvemos un poco ahora a la historia de la correspondencia entre los dos artistas, escritores y cineastas, que van escribiéndose y montando prácticamente la escena para preparar esta película. Recordamos que prácticamente esta correspondencia cubre algo como 10 años prácticamente de escritura y van de junio de 1971 más o menos a 1 de febrero de 1963. Y se trata de 39 misivas o telegramas, 18 de Larrea y 15 del cineasta. Y el resto son notas relativas a la edición envuelta que la revista que dirige Octavio Paz, donde se publica el texto. Y entonces este intercambio de cartas son muy interesantes y evidentemente aquí no tenemos el tiempo para leerlas todo, pero esta es la historia de dos hombres, de dos grandes intelectuales que tienen dos mundos distintos, completamente distintos, pero que al mismo tiempo comparten muchas ideas. Todos son dos exiliados fuera de su patria y además que ha compartido muchas ideas, y sobre todo son dos hombres que miran también al surrealismo como una posibilidad, una vía de crear una nueva escritura. Aunque, como ya sabemos, Larrea tiene su mundo, sobre todo la visión de un futuro que lo es solo en América, en la nueva América, las nuevas civilizaciones, ya que Europa prácticamente con la guerra mundial y todo se queda un poco ya fuera de una posibilidad futura de génesis, de renovación del mundo. Bien, estas cartas, repito, son interesantes porque Larrea manda la escena, la escritura, Buñuel la lee, la reduce o hace sus observaciones, que casi siempre Larrea acepta, pero hasta cierto punto. Y, en fin, es increíble como a pesar de la distancia, de la separación y de dos hombres que tienen dos mundos distintos, se crea una colaboración fructífera. Y diríamos que yo puedo leer, por ejemplo, una de las primeras cartas que escribe Larrea a Buñuel, que es del 16 de abril de 1957, y que dice: ilegible opone a la civilización tecnológica de Estados Unidos y de donde fuera la afirmación de otro estado de cultura más allá, correspondiente a la naturaleza de lo hispánico y basado en la realidad del espíritu, que únicamente puede hacernos a todos libres. De ahí su manumisión del tiempo y del espacio, además de sus símbolos profundos, que son los nuestros. Teniendo esto en cuenta, no tropezarás en su adaptación postrera con ninguna dificultad, como no la tuvimos hace nuevos años.
Lo inaceptable para mí sería que mi nombre pudiera asociarse a cosas que pudiera interpretarse en el forcejeo actual como una toma de posición a favor de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Como se ve, hay una rémora de parte de Larrea desde el punto de vista político, ¿no? Ya Buñuel, viviendo en París con Breton, etc., se había acercado a la idea del comunismo, mientras que la formación ideológica de Larrea sigue siempre dentro de esta forma del mundo del más allá y de la Biblia, etc. Entonces, este epistolario, repito, es interesante porque discute incluso sobre el título, el argumento, y sobre todo interesante porque se ve como una escritura, la que le manda Larrea, se transforma en imágenes a través de la pluma, a través de la forma de leer el mundo de Buñuel. Y lo que se puede ahora ver con el poco espacio que tengo es incluso una carta de Buñuel, que es una de las últimas, en que él prácticamente recibe la noticia de lo que le había pasado a Larrea. La carta que envía Luis Buñuel a Juan Larrea, con firma autógrafa y nota manuscrita, lleva la fecha México, 12 de febrero de 1963. Y voy a leer algunas líneas, las primeras. Y el manuscrito lleva: a los amigos que por aquí te quieren bien, voy a comunicarles lo de tu hija. Y le dice: querido Juan, no puedes imaginarte el terrible efecto que nos ha hecho a Joan, la hija, y a mí tu carta recibida, no, su mujer, esta mañana. Tanto nosotros como nuestras comunes relaciones, tuyas y nuestras, ignorábamos tu dolorosísima tragedia. Solo a tu gran amor de padre atribuí tu interés de que Lucián apareciese en los títulos de elegible junto a tu nombre. Y lo extraño es que solo en tu tercera carta nos has comunicado la noticia desastrosa. Seguramente es porque pensaba que la conocíamos y los daba por sabido. Y termina: sabe únicamente que al enterarnos de la noticia nos hemos identificado total y cordialmente contigo. Querido Juan, tú no eres un hombre de este mundo. Un abrazo muy estrecho, querido Juan, tú no eres de este mundo. Y entonces esta carta muy sincera y muy conmovedora pone fin, prácticamente término, a esta relación. Evidentemente se trata de dos nombres distintos. Este epistolario lo demuestra muy bien. En este epistolario Larrea vuelve varias veces, en particular en una carta del 12 de septiembre de 1968, si bien recuerdo, sobre el texto que igualmente Max Aube, porque hay una carta de Max Aube que le pide el texto, que él quiere publicarlo, y aclarando pero las diferencias que lo separa del guión surrealista de Buñuel, y alude prácticamente a los elementos simbólicos religiosos con sus múltiples planos, es decir, su texto proporciona con respecto al de Larrea una visión concreta a través de imágenes chocantes y otra interna, como escribe en la introducción del texto destinado a los productores, que se dirige al subconsciente en su lenguaje poético.
que un libro, entonces un guión que reunía estas dos formaciones, la de un hombre creyente y otro que cree más en el hombre. Bien, creo que es un texto interesante, quizás que mañana alguien se atreve a poderlo representar en una película como habría querido tanto uno como otro de los dos escritores. Nada más.